las mesadas, en lo que es toda la infraestructura, que también esto influye un poco también en lo que son las buenas prácticas de manufactura, ya que se ve en las instalaciones cómo tienen que ser las paredes, los pisos, techos, que lo vamos a ver con mayor profundidad cuando ustedes ya estén en cuarto y vean la materia que es taller de calidad y seguridad, en donde se ve específicamente todo relacionado a las buenas prácticas de manufactura. Para empezar a hablar un poquito de las instalaciones, primero tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, el agua que nosotros vamos a utilizar en todo el proceso de elaboración de de cualquier producto alimenticio, ¿sí? El agua, ustedes saben que debe ser agua potable. También el agua potable es aquella que es apta para el consumo humano y que no tiene ningún riesgo para la salud, ¿sí? Es decir, ¿a qué se refiere esto? Que no tenga, que esté libre de microorganismos y sustancias tóxicas. Y normalmente lo que se hace, o sea, los controles que se hacen en una industria, es los análisis rutinarios que ustedes lo realizan cuando, si es que ya cursaron o no en bromatología 2, que ven todo el proceso de cómo se realiza la cantidad de cloro activo que tiene, de si es soluble, si es que tiene calcio, ¿sí? Todos los parámetros físico-químicos y microbiológicos que le exige la reglamentación, que en este caso nos referimos al Código Alimentario Argentino, donde habla específicamente del agua potable, ¿sí? Ustedes también tienen que saber que el agua es un recurso renovable, pero limitado. Es decir, que cada vez más escaso y son mucho las poblaciones en el mundo que carecen de agua, especialmente del agua potable. Generalmente el agua, de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, dice que el acceso al agua potable existe cuando la fuente más cercana se encuentra a menos de 1 kilómetro de distancia. Generalmente es mucho esfuerzo lo que hacen en algunas regiones para obtener un agua, ¿sí?, primero que sea cristalina, que sea pura, y después convertida en agua potable, porque debe tener ese tratamiento que seguramente ya lo vieron, de tratamiento que realiza, por ejemplo, Agua de los Andes. Además, las características más importantes que debe tener el agua potable es que debe ser limpia y segura, debe ser incolora, inodora, insípida, debe ser libre de elementos en suspensión, no debe tener contaminantes orgánicos, no debe contener microorganismos patógenos. Cuando nos referimos de tener que la limpieza sea limpia y segura, en este caso se refiere que no produzca ningún riesgo de contraer enfermedades, ¿sí? O sea, las famosas enfermedades transmitidas por alimentos. Por ejemplo, en el tema del cólera, de la salmonelosis. Es por eso que antes, cuando tenía que consumir agua, por más que sea agua potable, le tenían que agregar una cierta cantidad de hipoclorito de sodio, o más famoso llamado la lavandina, para que de esa manera sea más fuerte la desinfección y no poder, para evitar la contaminación. Cuando dice debe ser incolora, esto implica que, la palabra lo dice, debe ser transparente. Pero hay a veces que le encontramos con un poco color blanquecina. Eso también es debido por la presencia excesiva de cloro. O también cuando uno a veces abre la canilla y sale una coloración marrón, eso significa, por más que digan es agua potable, sí, pero esa agua potable no está tratada, ¿sí? Es decir, que
la empresa que nos proporciona esa agua potable no está haciendo los controles para que sea justamente agua potable. Cuando dice inodora, es decir, que no debe tener olor, insípida. En el caso anterior, debería tener tampoco sabor. Cuando dice libres de elementos de suspensión, no debería tener ninguna, como dije anteriormente, la turbidez. Cuando yo le dije que es incolora, que sea blanquecina, en este caso, cuando hablamos de insípida, que no debe tener, perdón, cuando hablamos con libres de elementos de suspensión, significa que no tendría que tener ninguna turbidez, ninguna suspensión que podríamos encontrar a simple vista. No debe tener contaminantes orgánicos, se refiere a que no deben tener pesticidas, plaguicidas o otros contaminantes inorgánicos. ¿Sí? También no deben contener microorganismos patógenos, como le dije anteriormente, cuando se hacen los controles exhaustivos de la cantidad de microorganismos, el código establece una cierta cantidad, unos ciertos parámetros. Entonces, nosotros tenemos que controlar que no tenga, por ejemplo, Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas, Esterococos, y otras bacterias que pueden causar gastrointestinales graves y de esa manera algunas veces, si son muy patógenas, ¿sí? Pueden ocasionar la muerte. Y dependiendo la persona, el consumidor, si es inmunodeficiente, si es menores de 5 años o mayores de 60, el sistema inmunitario es mucho más débil, entonces pueden causar enfermedades que a veces pueden llegar a la muerte. Entonces, como para decirle las alteraciones del agua, como le venía diciendo, que se controlan de acuerdo a lo que dice el Código Alimentario Argentino. Tenemos las características físicas, como le dije anteriormente, es el color, sabor, olor, la temperatura, la reactividad, la formación de espuma, las químicas que son producidas por compuestos químicos, como la palabra lo dice, y las biológicas también, su palabra ya lo está diciendo, porque hay un aumento de bacterias patógenas o presencia de alguna bacteria patógena. ¿Cómo se contamina, ¿sí?, el agua potable? Porque estamos hablando de agua potable, ¿sí? Puede ser por el campo, puede ser también en la ciudad y en las industrias. En el caso de nosotros, obviamente, lo que más nos interesa es en la industria, pero también un poquito para que ustedes sepan el tema que también se puede contaminar por el campo. Por ejemplo, abonos disueltos, fumigación con pesticidas, restos orgánicos, aporte excesivo de fertilizantes. Es decir, de que en este caso las características que le dije anteriormente pueden producirse a través del lugar donde se va a instalar la potabilización del agua potable. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una empresa que está cerca de un abono que no está controlado, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos, qué sé yo, hay también desperdicio y no está controlado, eso puede penetrar por la capa freática, ¿sí?, por el suelo, y eso contamina al agua potable que nosotros utilizamos en la industria. Pero esa contaminación proviene del campo. Sino también tenemos otra contaminación que viene de la ciudad, ¿sí? Es decir, de las aguas
doméstica, de las descargas de cloacales en ríos y mares, de las fosas sépticas, las cañerías obsoletas. Bueno, hoy en día, por ejemplo, en la construcción se utiliza los caños de PVC. Ya no se utilizan esos caños que anteriormente eran gruesos de metal. En este caso ahora ya se utilizan los de PVC, que son más resistentes, y además buscamos que sean más biodegradables también. Por eso siempre hay que hacer un mantenimiento. Con respecto a la formación de los contaminantes, tenemos en las industrias que la contaminación puede provenir de gases tóxicos, de productos químicos, de vertido de aguas con metales pesados y en el transporte, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que el agua potable que llega al establecimiento, a una instalación de producto alimenticio, debe estar controlada. Se deben realizar los análisis periódicos, rutinarios, de físico-químico y microbiológico, de lo que establece el Código Alimentario Argentino. Bien, nosotros si veníamos hablando anteriormente del tema en un establecimiento, ¿sí? Si no se realiza una buena eliminación de esa suciedad, ¿sí? En las superficies, se producen estructuras biológicas. Esas estructuras biológicas son formadas por microorganismos, ¿sí? Que crecen en capas, ¿sí? Y tienen unos procesos. Y a la vez, también llamada, o sea, estos se llaman los famosos biofilm, o también llamados películas absorbentes, ¿sí? Que se encuentran en lugares donde la limpieza y desinfección no llega completamente, ¿sí? En este caso, se forman 5 fases diferentes. Como ven en la figurita, observamos en la primera que tenemos es la fijación inicial. La segunda se refiere a la fijación irreversible. La tercera se refiere a la maduración tipo 1. A la cuarta, la maduración tipo 2. Y la quinta sería la dispersión, ¿sí? Vamos a ir viendo una por una, que vendría a ser la fijación inicial. Es cuando tenemos diferentes microorganismos donde se empiezan a agrupar, ¿sí? Son como tipo imanes. Esta fase es reversible. Se puede, digamos, eliminar si se aplica una buena limpieza y desinfección, y esa limpieza y desinfección sea eficiente. En la fase 2 tenemos una fijación irreversible. En este caso, las células, o sea, los microorganismos que quedaron en la fase 1, ¿sí? Se unen completamente y producen una película de polisacáridos, que esto hace que se adhiera, que sea más, que proporciona más seguridad. En la fase 3, que es la maduración tipo 1, en este caso la multiplicación de los microorganismos permite que las células crezcan protegida con esta película que se formó de polisacáridos. En la fase 4, que se habla sobre la maduración tipo 2, en este caso ya van creciendo. Generalmente esto lo que hace es arrastrar para que sea el desarrollo
va creciendo cada vez más si es que nosotros no hacemos una buena limpieza y desinfección. Y en la fase 5 es referido a la dispersión. En este caso, la película protectora que tiene el microorganismo se rompe, ¿sí?, de forma natural por el agotamiento de alimentos, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que hace? Coloniza a otros nuevos lugares y es por eso que es difícil la eliminación de los famosos biofilms. Generalmente, como les vuelvo a decir, estos biofilms no se los ve, a veces se los ve a simple vista, otras veces no. Entonces hay que prestar mucha atención en las zonas donde hay intercambio de calor, en grietas de superficie, por ejemplo, donde se pueden encontrar biofilm no sé si ustedes vieron en un jarrón, ¿sí?, que a veces nosotros les colocamos el agua y están las flores y esa agua está varios días y se forma así como una capa verde. Bueno, eso es un biofilm. A veces también podemos encontrar en la tabla de picar, cuando nosotros no la limpiamos perfectamente, sale también una película, así como una cáscara, ¿sí? Eso también es un biofilm. O en el caso, cuando tenemos un cuchillo entre la hoja y el mango, que a veces no lo limpiamos en esa parte y hay una capa, ¿sí?, así grosera, de un color negro, y eso, por más que uno diga sí, lo estamos limpiando correctamente, no, eso se ha producido un biofilm. También un biofilm que lo tenemos y es que no nos limpiamos bien es el tema de la boca, ¿sí? Si nosotros tenemos ese sarro dental, ¿sí?, eso es lo que se llama el biofilm que tenemos. Entonces hay que realizar una limpieza minuciosa. Entonces es por eso que cuando nosotros hagamos una limpieza y desinfección, que venimos hablando de lo que es la higiene, lo que es la desinfección, y que ahora en la unidad 6 vamos a ver los procesos operativos estandarizados de saneamiento, la limpieza debe hacerse con conciencia y debe hacerse de acuerdo a las planillas que uno va diseñando de la limpieza y desinfección para determinado superficie. Bien. Con respecto a las características sanitarias de las plantas y de los equipos de procesamiento de alimentos, tenemos las instalaciones, en donde la instalación se encuentra el equipo, el motor y la máquina, ¿sí? ¿A qué se refiere la instalación? Es un conjunto de dispositivos que se vinculan físicamente y lógicamente para cumplir un fin determinado. Es decir, en el caso de la industria alimentaria, el fin lo determina la necesidad de transformación. ¿Qué significa? Que cuando uno diseña un establecimiento y tiene que tener dispositivos, ¿sí?, esos dispositivos en la instalación debe ser de un material, primero, que no sea corrosivo, que no transmita sustancias tóxicas al alimento, y además deben cumplir ciertas normativas. Cuando les digo que dentro de las instalaciones encontramos los equipos, se refiere al recurso material que se emplea en los procesos, ¿sí? En este caso, ¿a qué se refiere? Se refiere a las maquinarias y los muebles que uno se encuentra, ¿sí?, en el establecimiento. Maquinaria, llámese, qué sé yo, si es una panadería, la sobadora, la mezcladora; si es una carnicería, la picadora de carne. A eso se refiere equipos, o los muebles, si es que hay algunas empresas que tienen la parte administrativa, ¿sí?
Cuando nos referimos al motor, es un dispositivo que transforma algún tipo de energía, ¿sí?, en el trabajo, ya sea eléctrico, químico. Cuando nos referimos a la máquina, es un conjunto de piezas o elementos móviles y no móviles que por efecto de sus enlaces son capaces de transformar la energía, ¿sí? En este caso, las máquinas nos referimos a qué? Justamente a la cortadora, a la picadora de carne, a la amasadora, porque eso lo que hacen es es una energía, ¿sí?, que utiliza para transformar, en el caso, por ejemplo, si le agregamos los ingredientes para elaborar el pan, entonces, ¿qué nos hace? Nos produce una masa, o sea, esa energía para que, para romper las moléculas de los ingredientes que uno va agregando, ¿sí?, en la mezcladora, y de esa manera hace que se pueda unir con esa fuerza que hace las paletas, para de esa manera obtener la masa. Bien, cuando nosotros nos referimos, cuando tenemos una instalación, debemos habilitar ese establecimiento. Ese establecimiento, en primer lugar, se debe habilitar en Jujuy, en la Superior Unidad Bromatológica, que se encuentra en la calle Alberdi, cerca de la facultad, o también llamada Sunibrom, que seguramente ustedes pasaron por ahí, que queda Alberdi San Martín. Hay un letrero que dice Sunibrom, y esa Superior Unidad Bromatológica depende del Ministerio de Bienestar Social. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe presentar un croquis del establecimiento. ¿A qué se refiere un croquis? Por ahí hay establecimientos que únicamente utilizan, porque se llama establecimiento a todo lugar donde uno elabora un alimento, que puede ser una cocina. Supónganse que quieren habilitar, no sé, la elaboración de mermeladas artesanales y quieren tener un RNE y un RNPA, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para obtener ese RNE y ese RNPA, que es el RNE, es el Registro Nacional del Establecimiento, y el RNPA, el Registro Nacional del Producto Alimenticio, ¿sí?, nos tenemos que dirigir justamente a Sunibrom. Entonces, si yo elaboro esa mermelada artesanal en una cocina, tengo que presentar un croquis. Ese croquis no necesariamente tiene que realizarlo un arquitecto. Ese croquis es para ver finalmente dónde están las disposiciones de las maquinarias, equipos que forman parte de la producción de un determinado alimento. Una vez que ese croquis está diseñado, se debe presentar a la municipalidad en control comercial. Control comercial lo que realiza es inspeccionar, ¿sí?, la cocina, en este caso el ejemplo que le estoy dando, para ver si cumple con lo que especifica el Código Alimentario Argentino en el capítulo 1 sobre reglas generales, y de esa manera, control comercial lo que hace es darle el ok o el acto del lugar donde se va a emplazar o donde se va a realizar la elaboración de la mermelada. Una vez con ese certificado, que dura un año, a veces dura 2, se debe presentar a Sunibrom. Hoy en día, todo estos documentación se realiza por la página SIGEVA, en donde uno va directamente colocando, llenando los espacios en blanco que tienen esos registros: el Registro Nacional del Establecimiento y el Registro Nacional del Producto Alimenticio. También se debe presentar fotocopia del documento de la parte de adelante y de atrás del dueño del lugar, en el caso que exista algún almacenamiento, un lugar donde se almacena,
También se debe presentar o declarar, ¿sí?, que hay otro lugar aparte de la cocina, otro lugar donde se va a almacenar, o sea, otro un depósito, por ejemplo. Se debe informar a la superior unidad bromatológica. El diseño de una planta o de una planta elaboradora de alimentos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Permite un mantenimiento de ¿qué? De la limpieza y de una desinfección adecuada. Evita la acumulación de suciedad. Permite una práctica de higiene alimentaria correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo al saber dónde se encuentran todos los equipos de la zona sucia, intermedia y la limpia, entonces va a ser más fácil la limpieza y de esa manera evitar contaminaciones, especialmente las que se encuentran son las contaminaciones cruzadas. Deberá existir un número suficiente de lavabos, que significa de que deben tener lugares donde haya bachas, ¿sí?, para el lavado de tanto del personal, lavado de manos del personal o el lavado de alguna materia prima que si se recibe en fresco, por ejemplo, lo que es frutas y verduras, hay que limpiar, entonces debe estar diseñado en la recepción, por ejemplo, una bacha destinado para ese fin. Deberá disponer medios adecuados y suficientes de ventilación mecánica o natural, que eso también es importante para evitar hacinamiento y también generalmente para evitar también una contaminación de dónde irá la ventilación, ¿sí? Generalmente las ventilaciones se colocan de que el aire vaya desde la zona limpia para un sector en donde no se produzca otra vez la contaminación cruzada. La superficie de los suelos, o sea, de los pisos, debe mantenerse en buen estado y ser fácil de limpiar. Generalmente en la instalación, no es que en el diseño se utilicen cerámicos, ¿sí?, en el piso. Pueden ser de otro material que sean antideslizantes, que no tengan grietas y que puedan circular. Eso es lo más importante que debe tener en la industria y en el tema del diseño. Las puertas deben estar lisas y no absorbentes. También hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esto es lo que hace el equipo. El equipo es un recurso material que se emplea en los procesos y comprende las máquinas y otros bienes muebles, es lo que le dije anteriormente, ¿sí? El motor, que es un dispositivo que transforma algún tipo de energía en trabajo, electrónico, químico, eólico, etc. Bueno, esto es para hablar un poquito cómo está encuadrado ese equipo, qué es lo que tiene que tener, o sea, cuál va a ser el requisito. Debe estar compuesto por el mobiliario, maquinarias y equipamientos necesarios para acomodar, transformar o manipular alimentos y entrar en contacto con los mismos. Todos los artículos, instalaciones y equipos, su construcción, composición y estado de conservación deberán reducir al mínimo el riesgo de contaminación. También hay que tener en cuenta todos los artículos que estén en contacto con los productos alimenticios, no produzcan alguna transferencia de sustancias químicas o tóxicas al alimento. Es por eso que cuando nosotros hablamos
de los artículos. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, definir, deberán limpiarse perfectamente y desinfectarse. Acuérdense que la limpieza y desinfección siempre se va a realizar en la frecuencia necesaria de acuerdo a la elaboración que uno esté realizando. Y en la clase que viene ustedes van a poder observar qué limpieza, ya sea de la antes o durante o después que se elabora un alimento, es la que se debe registrar. También en la construcción, en la composición y en el estado de conservación y mantenimiento deberán reducir el mínimo el riesgo de contaminación y permitir que esa limpieza se pueda realizar perfectamente, ¿sí? La limpieza también hay que tener en cuenta una limpieza adecuada, o sea que recuerden que de acuerdo a la superficie a limpiar, ¿se acuerdan que yo les venía diciendo que tienen que tener en cuenta la superficie, el grado de suciedad, con qué suciedad nos estamos encontrando, para que de esa manera la limpieza sea más efectiva? Bien, bueno, esto que les vengo diciendo de las maquinarias y accesorios, las instalaciones, ¿sí?, están también constituidas por las válvulas, maquinarias, accesorios y los instrumentos, que son, bueno, que ya dijimos de las maquinarias, lo volvemos a repetir, que es un conjunto de piezas o elementos móviles y no móviles. Las válvulas es un aparato, dispositivo mecánico que es posible de controlar la circulación, del paso de la circulación de líquidos o gases, mediante una pieza que es movible, ¿sí?, donde que se puede abrir o cerrar. Los accesorios son elementos más simples que componen las instalaciones, como por ejemplo los codos, las uniones, las juntas. Los instrumentos es cualquier herramienta que se puede utilizar en la realización y desarrollo, ¿sí?, de la elaboración de un alimento, para que justamente ese alimento no cause ningún daño al consumidor. Bien. Otro tema que también tenemos que tener en cuenta es perdón, pero antes les quería comentar el tema de los materiales de construcción. Generalmente lo que más se utiliza en la industria, en el caso de las mesadas, es el acero inoxidable, porque es el material que comúnmente es más resistente, ¿sí?, a la corrosión, que puede ser por productos de la limpieza y desinfección, y es lo que hoy en día, digamos, se está exigiendo en la industria alimentaria. Cuando hablamos de envases, encontramos millones de clases en la industria y también para el tema de la compra. Encontramos envases como botellas, utensilios de cocina o equipo, encontramos plástico, papel, metal, encontramos también los de PVC. O sea, el material que yo utilice para el envasado de un determinado alimento va a depender del alimento que yo quiera envasar, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, en los vinos, el envasado se debe realizar en botellas de vidrio, pero ¿por qué? Porque se tiene que ver lo que uno está consumiendo, pero hay algunas veces que ese vidrio tiene su desventaja, que
primero, puede estallar cuando se cae y de esa manera producir una contaminación física. Además, hay vinos botellas de vino que, a pesar que están de vidrio, no son transparentes, podemos ver el alimento, pero por ahí lo enmascara. Pero el Código Alimentario Argentino acepta a que el envasado del vino tiene que ser justamente de vidrio. O también tienen los PVC, que también se utilizan, que hoy en día encontramos en diferentes clases de alimentos, porque lo que se quiere es que sea más biodegradable. Como le dije, que los materiales que se utilicen en el envasado, ¿sí? Deben ser de materiales que no tengan que transmitir sustancias tóxicas, olores, ni sabores, y que no sea absorbente y resistente a la corrosión. Es por eso que siempre se va a utilizar, en el caso por ejemplo, si tenemos que envasar algún producto, por ejemplo, los dulces de durazno, que viene todo lo que sea en lata, esa lata, esa recubierta, debe estar controlada para evitar de esa manera transferir esa sustancia que contiene ese metal al alimento y me produce de esa manera una contaminación. Como les dije anteriormente, encontramos diferentes clases de envases. Encontramos mucho, hoy en día se utilizan lo que son los plásticos que están constituidos por los polímeros o resinas base, que así se llaman. ¿Por qué? Porque se utilizan hoy en día, como les dije, para que sean más biodegradables. Por eso ustedes, cuando van a un supermercado, ya no le están vendiendo o ya no le dan las bolsas, porque las bolsas que se encuentran en los supermercados son muy difícil que se degraden, y entonces nosotros lo que más se busca en una empresa alimentaria es que sea biodegradable. Hay algunos que se lo vuelven a utilizar y otros que sí o sí hay que descartarlo. Tenemos también los envases de aluminio, ¿sí? Que se utilizan justamente en las latas. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que es una buena barrera para evitar la contaminación de microorganismos. Es también fácil de pintar y es reciclable. Esto es para la industria que fabrica estos envases de aluminio. Pero la desventaja que tiene es que son opacas y son muy costosas para producir, y además me enmascara el alimento porque uno no lo puede ver. Es por eso que a veces cuando uno abre una lata, a veces se encuentran con sustancias extrañas, como por ejemplo seguramente que vieron algún video donde, a pesar de que la lata esté cerrada, y encontraron una cucaracha en la lata cerrada, ¿sí? Otra cosa que, bueno, como les decía de los vidrios, la ventaja que tiene, que es una excelente barrera para la entrada de microorganismos, es más económico, es más reciclable, pero la desventaja que tiene es justamente es fácil de romperse y es pesado. Con respecto al PET, que hoy en día todos se utilizan PET, la ventaja que tiene que es resistente, es transparente, uno puede ver el alimento, es bajo peso y es mucho más económico que el vidrio o del aluminio en la fabricación de envases. Pero la desventaja que tiene, que no tiene buena barrera contra los gases, y de esa manera, al ingresar oxígeno a las botellas, me produce un ambiente más agradable para el desarrollo de microorganismos.
encontramos que en los envases podemos tener envases que sean reutilizables, envases destinados al reciclado del material químico, envases destinados a la incineración, ¿sí? Envases degradables de un solo uso, envases comestibles, envases en vertederos que se utilizan justamente para producir o obtener otros productos. Estos envases se refiere vertedero, significa a los cestos de basura, que eso es justamente de plástico. Ustedes en el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 4, habla todo sobre envase. También en la legislación, en la legislación de Mercosur, la 5692, también habla sobre los envases plásticos para los alimentos. Y en ese caso se habla de los envases retornables de PET, los envases de PET triple capa y los envases de PET monocapa. Que eso, ¿a qué se refiere cuando hablan de los envases retornables de PET? Generalmente se utiliza justamente para bebidas analcohólicas carbonatadas, y eso lo especifica en el artículo 196 bis del Código Alimentario Argentino. Los envases de PET triple capa, que es el contenido, es una mezcla de materiales, diferentes clases de materiales para el postconsumo, ¿sí? En este caso, justamente para las bebidas carbonatadas, que se encuentra en el artículo 212 bis del Código Alimentario Argentino. Y los envases de PET monocapa, habla también en el capítulo 4, en el mismo artículo, de lo que dice el PET tricapa. Bueno, este es lo que le dije anteriormente. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es la conservación, ¿sí?, de todo el equipamiento, de las instalaciones que utilizo en los edificios, ¿sí? Edificios, equipos, utensilios y todo. Las demás instalaciones del establecimiento, incluidos los desagües, deberán mantenerse en buen estado de conservación y funcionamiento. Y en la medida de lo posible, estos deben estar exentos de vapor, polvo, humo y agua sobrante. ¿Por qué? Porque estas son las condiciones básicas para el desarrollo de microorganismos que pudieran existir en ese establecimiento. Por eso nos tenemos que tener muy en cuenta el tema de la conservación. Como así también deben llevarse planillas para el control de esos equipamientos, y llevarse siempre es el mantenimiento que deben tener, para esa manera tener en cuenta lo que se habla sobre los factores que encontramos de un establecimiento, de una instalación, que son los factores exógenos y endógenos. ¿A qué se refiere en este caso a los endógenos y exógenos? Exógeno es la ubicación del establecimiento cerca de un basurero, es decir, que no haya un control de limpieza, ¿sí?, en el lugar donde yo voy a colocar o voy a instalar mi empresa. También el transporte, que no es el adecuado para transportar ese alimento. Generalmente utilizan transporte, por ejemplo, en el tema de las carnes, o en las medias res, que no están bien
con la cámara, la cámara térmica, ¿sí? Con la temperatura adecuada, y a veces por el transporte clandestino, siempre están en la caja, de cualquier, o a veces en el baúl del auto, ¿sí? Sin control de temperatura, sin control de limpieza. Entonces eso se refiere a la parte exógena, ¿sí? De la industria. Y falta de mantenimiento de la parte edilicia externa. En los endógenos se refiere a la falta de mantenimiento en las maquinarias, ubicación no adecuada del equipo y la falta de capacitación del personal a cargo. Es por eso que ustedes tienen, cuando estén a cargo de alguna empresa, la capacitación del personal tanto en temáticas como de limpieza y desinfección, como así también de los mantenimientos que deben tener esas maquinarias, y que ustedes cuando realicen una compra, siempre fíjense en que tiene el manual del usuario. En ese manual del usuario le dicen cómo tiene que estar ese equipo, cuándo se debe hacer el mantenimiento, a quién hay que llamar en el caso de que haya algún problema. También cuando uno compre o cuando vaya a instalar, siempre prueben los equipos. Por algo dice que tiene garantía por 15 días. No es que lo van a guardar al equipo y dentro de 3 meses recién lo van a hacer andar y no funciona. Y ustedes van a reclamar y no le van a tomar ese reclamo porque el funcionamiento tenía que ser 15 días desde el momento que uno realiza la compra, ¿sí? Entonces, todos esos detalles deben estar plasmados en una planilla, ¿sí? En esa planilla ustedes tienen que colocar lo que es qué maquinaria, el número de inventario, cómo es esa característica de esa maquinaria, cuándo se debe realizar el mantenimiento, cada 15 días, 6 meses, un año, y todos esos controles se deben realizar para evitar de esa manera que el alimento que se realiza X alimento en todo el proceso de elaboración salga con calidad, que la empresa no pierda también en la parte de la calidad de ese producto, que justo cuando están realizando se para la maquinaria y no saben a dónde dirigirse, y de esa manera ese tiempo perdido es una calidad que no se controla, pero sí económicamente es para la empresa es mucho, porque al parar la producción de un determinado alimento, ya no puedo sacar la cantidad de alimentos que yo tendría que envasar, por ejemplo, hoy en día, porque está parada el proceso, ¿sí? Entonces, para evitar eso, siempre se debe registrar, se debe mantener todos los equipos, utensilios, etcétera, que forman parte de una instalación de una empresa alimentaria. Esta es la bibliografía en donde se consultó todo referido a esta unidad. Es Puig Durán Fresco, Ingeniería, Autocontrol y Auditoría de Higiene en la Industria Alimentaria, edición Mundiprensa, Rey Ana y Silvestre Alejandro 2016, Manual de Higiene Alimentaria para Manipuladores y Consumidores, Sánchez Carlos 2013, Prevención de Accidentes, Organización y Administración de los Servicios de Seguridad, Instituto Técnico Educativo. Estas bibliografías van a encontrar ustedes en la biblioteca de la facultad, que ahora se puede ingresar y pueden, o sea, solicitar si es que tienen alguna duda que les haya quedado en la teoría. Perdón, que justo empiezan a trabajar aquí en casa. Bueno, dudas, consultas.
los dormía todos. No, profe, fue todo muy claro. Gracias, Camille. Sí, se entendió, profe. Si no hay más que, no sé, la clase que viene, profe Cele, si es que le